que nos va a hablar sobre... Bueno, empiezo de nuevo que me había acelerado yo. Buenos días a todos y bienvenidos un día más a la plataforma de formación en diagnóstico por la imagen. Hoy contamos con la doctora Elena Canales, que va a colaborar con nosotros desde el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, hablándonos sobre TC espectral en patología abdominopélvica. Os recuerdo que podéis realizar vuestras preguntas, comentarios, lo que queráis a través del chat. No va a haber intervención oral, pero podéis escribir todo lo que queráis y posteriormente hablaremos sobre esos temas. Y sin más, Elena, bienvenida y cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Y antes de nada, quería agradecer a la organización haber contado conmigo para dar esta charla. A lo largo de los siguientes minutos me voy a centrar en el artículo publicado en la revista Radiología en noviembre del 2024 sobre las utilidades del TC espectral en la patología abdominopélvica. En este artículo, se revisan los puntos claves y prácticos del TC espectral en la patología abdominopélvica, valorando su utilidad para la caracterización de hallazgos incidentales, así como su uso en la práctica clínica diaria, tanto en pacientes oncológicos como de la urgencia. Pero antes, se revisan los conceptos básicos del TC espectral. Comenzando por estos conceptos básicos, como todos sabéis, hasta ahora nosotros trabajábamos con TC convencionales, que nos permitía diferenciar los tejidos en base a su atenuación, y esto lo expresábamos cuantitativamente en unidades Hounsfield. Sin embargo, estos equipos presentaban una limitación, y es que a una determinada energía dos estructuras pueden tener el mismo coeficiente de atenuación y por lo tanto no los podemos diferenciar. Con el objetivo de poner fin a estas limitaciones, surgen los equipos espectrales o de doble energía, que nos va a permitir diferenciar los tejidos en base a su composición. Y esto es debido a que cada tejido se va a comportar de manera diferente a diferentes niveles energéticos. De tal manera que a baja energía va a predominar el efecto de absorción fotoeléctrico, que va a estar directamente relacionado con el número atómico del tejido. En cambio, a altos niveles energéticos va a predominar el efecto de dispersión Compton, que depende de la densidad del tejido. Y así vamos a pasar de diferenciar los tejidos en base a su atenuación a diferenciarlos en base a su composición. Por lo tanto, vamos a tener un grupo de TCs con un fundamento común que va a ser una información dependiente de la energía de los tejidos, que nos va a permitir analizar las imágenes a distintos niveles energéticos y además nos va a permitir una mayor diferenciación. Pero todos estos aspectos físicos, ¿cómo los vamos a reflejar en nuestro día a día? Bueno, pues nosotros vamos a disponer de nuestras imágenes convencionales y estas imágenes convencionales les vamos a añadir dos tipos de reconstrucciones espectrales o algoritmos de postproceso. Por un lado, vamos a tener los mapas monoenergéticos virtuales que nos van a permitir analizar las imágenes en un amplio espectro de energías que van a ir desde los 30 kiloelectronvoltios aproximadamente a los 200 kiloelectronvoltios. Y por otro lado, los mapas de descomposición de materiales. Estos mapas monoenergéticos virtuales nos van a permitir hacer una valoración cualitativa, nos va a ayudar a la detección de las lesiones. Y por otro lado, los mapas de composición de materiales nos van a ser de gran utilidad para la caracterización, sobre todo llevando a cabo una valoración cuantitativa. Como veis, existen distintos mapas de decomposición de materiales. En el artículo existe una tabla donde se reflejan la utilidad, así como las limitaciones de cada uno de estos mapas. Haciendo un breve resumen, podemos empezar por el mapa virtual sin contraste. Estos mapas imitan un estudio basal, es decir, se elimina el contraste iodado de una forma virtual, lo que nos va a permitir eliminar la fase precontraste, obteniendo así una menor radiación y un menor tiempo de exposición a los pacientes. Sin embargo, es importante destacar que la sustracción puede no ser completa. Además, a la hora de llevar a cabo esta sustracción hay que fijarse muy bien en la fase en la cual se realiza, llevándose siempre a cabo o recomendándose en aquellas fases donde existe una menor concentración de contraste. Por otro lado, tenemos los mapas de densidad yodo que nos van a permitir una cuantificación del yodo en miligramos por mililitro y que va a ser fundamental para la caracterización de las lesiones y para la valoración en los tratamientos. Sin embargo, como principal limitación es que el umbral de corte no es homogéneo entre los diferentes equipos y entre las diferentes estructuras.
En cuanto a los mapas PET efectivos, nos van a permitir una mayor discriminación que la atenuación porque nos va a representar la composición del material de cada píxel. Son mapas de colores basados en el número atómico efectivo de los tejidos. Y en cuanto a los mapas de ácido úrico, nos van a permitir identificar aquellos cálculos de ácido úrico, así como ser fundamentales en los estudios de gota. Sin embargo, todos estos mapas hay que tener en cuenta que van a tener distintos nombres en función de las casas comerciales. Por lo tanto, debemos conocer muy bien el equipo con el que trabajamos y los mapas que nos aporta cada uno de estos equipos. Como he señalado, existen distintos equipos. No me voy a meter en detalle porque esto llevaría una charla, pero básicamente podemos diferenciar dos grandes grupos, aquellos basados en la emisión y aquellos basados en la detección. Estos últimos vamos a disponer la información en todo. Aunque no voy a especificar las características físicas de cada uno de estos equipos, sí que me gustaría resaltar que los términos multienergía, espectral y dual hacen referencia a un mismo concepto. Pero por el contrario, doble fuente no es lo mismo y en ocasiones se tiende a usar incorrectamente este término por una mala traducción inglesa, porque dado que doble fuente hace referencia a la forma de adquisición. Por otro lado, los equipos photon counting son aquellos equipos que van a utilizar más de dos energías. Como he señalado, vamos a disponer, por tanto, en nuestras imágenes convencionales como dos tipos de reconstrucciones espectrales y es fundamental pues análisis conjunto de todos estos mapas espectrales para poder llevar a cabo un diagnóstico. Teniendo en cuenta, por tanto, estos tipos de reconstrucción especial y conociendo muy bien el equipo con el que trabajamos, pues vamos a pasar a centrarnos ahora mismo en la patología abdominopélvica y en las utilidades que estos equipos pueden tener en este área. Como veis, son múltiples las aplicaciones y voy a ir haciendo una referencia a cada una de ellas. En cuanto al hígado, pues los mapas de bajas energías, mapas monoenergéticos y los mapas de yodo van a ser fundamentales. Aquí os pongo el ejemplo de un paciente de 60 años con un antecedente de hepatocarcinoma. Como podéis observar, en el TC convencional se observaba esta lesión focal hipervascular que se ve muchísimo mejor a bajos niveles energéticos. Este paciente había presentado un control hacía 3 meses, donde esta lesión ya se intuía, pero era muy difícil de detectar y de hecho pasó desapercibida. Probablemente si hubiésemos utilizado un TC espectral no habría pasado desapercibida. Así, los mapas monoenergéticos a bajas energías nos van a permitir visualizar lesiones focales hipervasculares, fundamentalmente en el contexto de hepatocarcinomas y metástasis hipervasculares. Pero no solamente en las lesiones hipervasculares, también en aquellas lesiones hipovasculares, porque nos van a resaltar las diferencias de contraste entre el parénquima subyacente y la propia lesión. Por tanto, los mapas monoenergéticos virtuales a bajas energías nos van a ser de gran utilidad para la visualización de lesiones focales. Además, nos van a ser de gran utilidad en el contexto de esteatosis, donde en ocasiones la visualización de lesiones puede estar dificultada y sobre todo para la valoración de respuesta al tratamiento. Por otro lado, también se ha demostrado su utilidad en los estudios angiográficos. Los mapas monoenergéticos a bajas energías nos van a permitir valorar los pacientes pretrasplante hepáticos, sobre todo hacer un análisis muy detallado de las posibles variantes anatómicas, así como en las infiltraciones vasculares en los diferentes tipos tumorales. Otra de las utilidades es que podemos llevar a cabo el diagnóstico en estudios poco contrastados con calidad subóptima sin necesidad de repetir los estudios. Y por último, también se ha demostrado su utilidad en la diferenciación de los trombos malignos frente a los benignos. En el artículo se presenta este paciente, que es un paciente con un cáncer colorectal, con una metástasis y un trombo. Colocando un ROI en los mapas de densidad de yodo, se puede objetivar cómo este trombo presentaba una captación de 0,2 miligramos por mililitro de densidad de yodo. Comparativamente con este caso de un paciente con hepatocarcinoma y también con una trombosis, que si podéis observar presenta una atenuación más heterogénea, en este caso la captación era de 1,22 miligramos por mililitro. Si analizamos de forma comparativa ambos casos a través de las curvas de captación espectral, podemos observar como en el primero de los casos la curva de atenuación a lo largo de todo el nivel energético se muestra plana, a diferencia del otro caso donde al disponer de yodo predomina el efecto fotoeléctrico. ¿Y qué nos aporta esta información? Pues en el primero de los casos podemos confirmar que se trata de un trombo pancreatario o un coágulo frente al trombo tumoral, algo que resulta fundamental a la hora del manejo terapéutico de este paciente. En cuanto a las adrenales, los mapas principales y de mayor utilidad van a ser los virtual sin contraste.
Como bien sabéis, un hallazgo fundamental de forma incidental, hasta en un 7% de los estudios, son los incidentalomas suprarrenales, requiriendo hasta en un 40% de los casos de pruebas adicionales. Por medio de los mapas TC espectrales, pues podemos disminuir la necesidad de estas pruebas complementarias. Os presento aquí un paciente con antecedentes de CEA de pulmón, mama y próstata con este nódulo adrenal izquierdo. Como podéis observar, en el TC convencional presentaba unos valores de atenuación de 52 unidades Hanfield, siendo por tanto una lesión indeterminada y que en la mayoría de los casos requeriría pruebas complementarias. Por medio del Virtual No Contrast podemos observar que presentaba unos valores de 8,9 unidades Hanfield calculadas. De tal manera que podíamos afirmar que se trataba de un adenoma rico en lípidos, como ya se había confirmado previamente en una resonancia realizada años anteriores. Y esto es así porque se ha comprobado que aquellos nódulos con valores inferiores a 10 unidades Hansel calculados en los mapas virtuales sin contraste nos van a permitir hacer el diagnóstico de forma tranquila de adenomas ricos en lípidos. No obstante, como ya se le hablé previamente, no siempre los estudios basales y virtual sin contraste son totalmente superponibles. En aquellos casos donde los nódulos presentan unos valores de atenuación superiores a 10 unidades Hansen, debemos recurrir a otros cálculos, como por ejemplo la fracción grasa. En cuanto al páncreas, pues sin duda los mapas monoenergéticos a bajas energía y los mapas de yodos van a ser los de mayor utilidad tanto en los procesos inflamatorios como para la detección de lesiones tumorales. Este era un paciente con una sospecha de un tumor pancreático, donde en el TC convencional podría pasar fácilmente desapercibida esta lesión focal hipervascular. Como podéis observar, en los mapas monoenergéticos a bajas energías, la lesión se delimita muy claramente. Además, con el resto de mapas energéticos de densidad yodo y Z efectivo, se confirma la lesión que además presentaba una perfecta correlación con el PET-TC que se realizó posteriormente. Se trata así de un tumor neuroendocrino pancreático. Por lo tanto, los mapas monoenergéticos a bajas energías van a ser de gran utilidad para la detección de tumores neuroendocrinos, estableciéndose una sensibilidad de hasta el 95,7% en los insulinomas frente al TC convencional. Pero no solo frente a los tumores hipervasculares, igualmente se ha visto en tumores isodensos o de pequeño tamaño. Este es un ejemplo de un paciente con dolor abdominal, que como podéis observar en el TC convencional, la lesión pancreática era prácticamente imperceptible. A bajos niveles energéticos se podía delimitar muchísimo mejor esta lesión, que correspondió con un adenocarcinoma pancreático. De tal manera que los test espectrales nos van a favorecer el diagnóstico de tumores hipovasculares, sobre todo mediante la utilización de los mapas a bajas energías. Además, nos van a ayudar a la detección de tumores isodensos, que representan hasta un 11% de los casos, y en tumores de pequeño tamaño. Igualmente, nos van a ser de gran utilidad para poder diferenciar lesiones sólidas de quísticas. En el ámbito de la urgencia, no cabe duda que también va a ser fundamental en la detección de procesos inflamatorios. Os pongo un caso de una paciente que acude a urgencias con dolor abdominal y una sospecha de una isquemia mesentérica. Tras la adquisición del TC, se observa un páncreas totalmente desestructurado, con pérdida del patrón acinar, aumento de tamaño y, como podéis observar, con una captación de 53 unidades Hanfi en el TC convencional y de 52 en el Virtual Sin Contrast. Es decir, prácticamente no existía captación, algo que se confirmaba mediante los mapas de densidad yodo y, por lo tanto, pues se pudo establecer el diagnóstico de una extensa pancreatitis necrotizante. Por lo tanto, no cabe duda de que el TCP espectral va a jugar un papel fundamental en el ámbito de la urgencia, porque nos van a ayudar los mapas monoenergéticos a bajas energías para acentuar las áreas necróticas y además para poder llevar a cabo una estimación cuantitativa por medio de los mapas de densidad yodo. Igualmente van a ser de gran utilidad para poder evaluar posibles complicaciones vasculares como trombos o formación de pseudoaneurismas, así como a caracterizar las colecciones pancreáticas o peripancreáticas. Aquí pongo otro ejemplo de una pancreatitis, donde podemos observar las diferencias entre el TC convencional y a 45 kiloelectronvoltios. Como podéis observar, por medio de los mapas monoenergéticos a bajas energías, se puede discriminar mucho mejor el tejido respetado de aquellas áreas necróticas. Como señalé previamente, es necesario combinar la información que nos aportan todos los mapas espectrales para llevar a un diagnóstico correcto. Y como podéis observar en este caso, todos los mapas coinciden en señalar cuáles son las zonas de respeto frente a las áreas necróticas. Por lo tanto,
El TC espectral van a ser de gran utilidad para detección y estadificación del TCA de páncreas, fundamental también en valorar el grado de infiltración vascular, para el diagnóstico de tumores neuroendocrinos y en la valoración de las pancreatitis y sus posibles complicaciones. En cuanto al área de la vesícula y la vía biliar, sin duda, los mapas Z efectivos van a ser los principales a la hora de llevar a cabo el diagnóstico. También los mapas de baja energía y mapas de yodo pueden resultar de gran utilidad y sobre todo en el ámbito de la urgencia. Os pongo aquí un ejemplo de un paciente oncológico que en el seguimiento podemos observar nuestro TC convencional, una vesícula aparentemente normal. Ninguno de nosotros llevaría a cabo ningún diagnóstico ni le llamaría nada la atención. Sin embargo, por medio del TC monoenergético a baja energía, podemos observar esta hipodensidad en su región de declive. Por medio del mapa de aceite efectivo, identificamos que esta zona hipodensa se correspondía con esta imagen redondeada de color rojo, similar a grasa abdominal, tratándose de una colelitiasis que previamente se había diagnosticado en una resonancia anterior. Como podéis observar, podemos identificar lesiones que hasta ahora pasaban inadvertidas por el fundamento físico que explicamos al principio. Estructuras con una misma densidad, en este caso la bilis con este cálculo, no podemos diferenciarlas a una misma atenuación en nuestros TC convencionales. Los mapas espectrales nos van a permitir llevar a cabo este diagnóstico. Aquí pongo otro ejemplo, no solamente para la detección de colelitiasis, también, por ejemplo, en el caso de pólipos, que a veces nos pueden llevar a dudas, podemos identificar esta lesión focal hipervascular, cómo presenta una captación y cómo a través de este mapa de yodo eliminado, que elimina todas aquellas estructuras que captan yodo, pues también presenta dicha eliminación. Además, van a ser de gran utilidad para eliminar posibles artefactos y para evaluar prótesis biliares y sus complicaciones. Este sería el ejemplo de un paciente con una antecedente colecistectomía, con un aumento de la dilatación de la vía. Tenía un stent donde podemos observar un contenido heterogéneo. Con nuestro TC convencional no podríamos ir más allá. Sin embargo, por medio del mapa Z efectivo, podemos identificar cómo existían dos coledocolitiasis en el interior de este stent, causa de la obstrucción biliar. Por lo tanto, hemos visto cómo los mapas Z efectivos van a ser de gran utilidad para la valoración de la escleritiasis y el barro biliar. Además, los mapas de baja energía y mapas de yodo nos van a ayudar a la identificación de posibles pólipos y en los procesos inflamatorios como la colecistitis, como en este caso donde podemos identificar muy bien toda la pared realzante, así como para la eliminación de artefactos y la valoración de las prótesis biliares. En cuanto a los riñones y el sistema urinario, de sobra es conocido su utilidad para la detección de las litiasis y determinación de su composición, pudiendo diferenciar litiasis de ácido úrico de otros materiales. Sin embargo, también tiene un papel destacado en los hallazgos incidentales de determinadas lesiones renales, sobre todo para diferenciación de quistes simples, de quistes complicados y lesiones tumorales. Vuelvo a insistir en que para la identificación de todas estas lesiones es fundamental los virtual no contrast, pero que es muy importante seleccionar la fase en la cual se lleva a cabo la sustracción del yodo. Dado que esta sustracción no es perfecta, es muy importante seleccionar la fase donde se va a realizar esta eliminación, aconsejándose siempre en general una fase portal frente a las fases excretoras o arteriales. Os pongo aquí un ejemplo, una paciente con un dolor abdominal e historia de cólicos renales, donde podemos observar cómo presentaba dos litiasis con distinta composición y cómo los mapas espectrales nos pueden ayudar a la identificación de la diferente composición de los cálculos que puede implicar cambios en el manejo terapéutico de los pacientes. En cuanto a la teorización de las lesiones, es una de las grandes utilidades y uno de los hallazgos incidentales más comunes en nuestra práctica habitual. Es muy frecuente encontrar lesiones como la que os presento a continuación, esta lesión cortical renal derecha. ¿Qué diríais? ¿Que eso es un quiste hemorrágico o un tumor? Nosotros con nuestro TC convencional no podríamos ir mucho más allá y se recomendarían pruebas complementarias. Por medio del TC espectral podemos observar primeramente que en el mapa virtual sin contraste la lesión se muestra hiperdensa, no lo muestro, pero tampoco presentaba un aumento de los valores de atenuación entre la fase con contraste y virtual sin contraste. Podemos observar cómo el mapa Z efectivo presenta un color diferente al resto del parénquima renal y cómo se produce una ausencia de yodo en el mapa de yodo eliminado.
Además, podemos ampliar nuestra confianza diagnóstica por medio de las curvas de atenuación a lo largo del espectro, que mostraban una curva plana a lo largo de todo el espectro, que confirmaba que se trataba de un quiste complicado. Por tanto, no necesitamos realizar pruebas complementarias y podemos afianzar con seguridad que se trataba de un quiste complicado. En cuanto a esta otra lesión, pues podemos ver una lesión heterogénea que parece que presenta un componente sólido, pero realmente es un componente sólido que nos hace preocuparnos o no. Pues como hemos dicho, vamos a ir paso por paso. Vemos en nuestro TC convencional este polo sólido que se confirma a bajos valores energéticos a 40 kiloelectronvoltios. A continuación, confirmamos que existe efectivamente una captación de contraste. Hemos pasado de 26 unidades Hansen calculada en virtual sin contraste a casi 99 en nuestro TC convencional. Y además afianzamos esta captación por medio de los mapas de mapas de Yoda que nos confirman el realce de una forma tanto cuantitativa cualitativa. Se trataba, por tanto, de una lesión quística con este polo sólido que resultó ser un tumor renal. Como veis, pues la aplicación de los distintos mapas energéticos pues nos va a permitir llevar a cabo a un diagnóstico. Y en cuanto al sistema urinario, pues nos va a permitir detectar lesiones a lo largo de la vía urinaria, sobre todo a nivel intravesical, va a ser muy fundamental para diferenciar tumores vesicales de coágulos intravesicales y en ocasiones para eliminación de artefactos pélvicos. Eh, la, la- la presencia de prótesis de cadera en muchos casos nos puede limitar la valoración de la pelvis, pero por medio de los mapas a altos niveles energéticos podemos eliminar estos artefactos ayudándonos al diagnóstico. Os presento aquí a un paciente con una ureterohidronefrosis grado 2-3 renal derecha, eh, que parecía que era secundaria a este foco hiperdenso en el TC convencional. La duda que se planteaba era si realmente podía ser un coágulo o una lesión. En el virtual sin contraste podemos observar cómo sí que existía una captación frente al TC convencional que se confirmaba con los mapas de densidad de yodo. Por lo tanto, se trataba de una tumoración ureteral. En cuanto a la próstata, pues de todo es de sobra conocido que la prueba de elección resulta es la resonancia. Sin embargo, cada vez más estudios están viendo cómo los TC espectrales pueden aumentar la sensibilidad para la identificación de determinadas lesiones prostáticas. Este es el ejemplo de un paciente que de forma incidental se observa esta tenue asimetría en la captación en el TC convencional, pero como podéis observar, mucho más llamativa con los mapas monoenergéticos que se confirmaban en el resto de mapas Z efectivo y con la captación de yodo, resultando ser un tumor prostático en la zona periférica derecha. Por lo tanto, pues, probablemente en un futuro sean muchas más las aplicaciones de los TC espectrales a nivel prostático. Sin duda, en estos momentos, sobre todo, pues, la valoración de cambios inflamatorios y la limitación de colecciones óseas es su principal utilidad. En cuanto al tracto gastrointestinal, pues va a tener un papel destacado fundamentalmente en la urgencia, pero cada vez más se está viendo su papel en la oncología y cada vez más estudios de investigación se están realizando en el ámbito oncológico y los ensayos clínicos. Para ello, los mapas fundamentales van a ser aquellos mapas de bajas energías, los mapas de yodos y luz virtual sin contraste. Como señalé previamente, en el ámbito oncológico van a ser fundamentales para el diagnóstico y la valoración del tratamiento. Aquí podemos observar este engrosamiento parietal asimétrico del recto, que se confirma con los mapas de densidad yodo y como podéis observar presenta una perfecta correlación con las imágenes de resonancia, de difusión y con la correspondiente colonoscopia, tratándose de un tumor de recto alto de 3 en 1. O en este otro caso, mucho más difícil de diagnosticar en el TC convencional, este engrosamiento parietal a nivel del recto, que podría pasar fácilmente desapercibido, pero que si veis a bajos niveles energéticos ya mostraba una diferente captación que se confirmaba con el resto de los mapas y que igualmente tenía una perfecta correlación con la colonoscopia correspondiente. Pero no solamente en el diagnóstico, cada vez más se está viendo su utilidad en la valoración del tratamiento. Os pongo aquí un ejemplo con un tumor bastante grande que comenzó tratamiento quimioterápico y como en la siguiente revaluación se observaba no solamente una disminución de su tamaño, sino también una disminución en los valores de captación. Son así muchos los estudios que están comenzando a desarrollar para valorar cómo puede ser una respuesta al tratamiento de esta disminución de captación y que podría tener un paso más en la
valoración de los ensayos clínicos, no solamente utilizando criterios morfológicos, que es la base de los criterios RECIS, sino pudiendo utilizar datos funcionales que se correlacionarían mucho mejor con el grado de respuesta tumoral. Por lo tanto, como hemos visto, en el tracto gastrointestinal los TC espectrales van a tener un papel clave en la respuesta al tratamiento, nos van a permitir valorar el grado de disminución de la concentración de yodo como signo de respuesta y además nos va a permitir diferenciar cambios postquirúrgicos de posibles recidivas o restos tumorales. Además, en aquellos casos donde en el ámbito de la urgencia, porque no se pueda realizar una resonancia, haya que valorar un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, los mapas espectrales y sobre todo de densidad yodo y bajos niveles energéticos van a ser de gran utilidad para valorar el grado de actividad de la enfermedad. Igualmente, nos van a ser de utilidad en los cambios postquirúrgicos. En ocasiones echamos de menos haber adquirido una fase basal para poder diferenciar entre un paciente postquirúrgico, material quirúrgico, de posible extravasado de contraste o contenido intraluminal denso. Y por último, no cabe duda que la valoración de la isquemia intestinal en el ámbito de la urgencia se ve notablemente beneficiada por el uso de estos mapas espectrales. En cuanto al ámbito de la pelvis femenina, son pocos los estudios que se tienen y las aportaciones que el TC espectral está teniendo. Básicamente, se ha visto su utilidad en poder diferenciar tumores benignos, borderline de malignos, dado que permiten diferenciar el contenido quístico de posible contenido hemático o proteínas. Pero sin duda sí que son de gran utilidad para identificar posibles implantes peritoneales y carcinomatosis peritoneal. Aquí os pongo un ejemplo de un paciente con endometriosis que presentaba esa lesión anexial que, como podéis observar, presentaba unos valores de atenuación intermedio, 53-51, y que por medio de los mapas de densidad yodo se podía delimitar muchísimo mejor posibles septos y papilas que presentaba, de tal manera que pasábamos de caracterizar una lesión indeterminada a una lesión con una mayor radiación que resultó ser un cistoadenoma fibroma seromotinoso. Por lo tanto, hemos visto cómo el TC espectral presenta múltiples aplicaciones en distinta patología abdominopélvica, tanto en hallazgos incidentales como en nuestra práctica clínica diaria en el ámbito oncológico o de la urgencia. Así, este artículo pues, pretende resaltar cómo los nuevos equipos espectrales constituyen una gran herramienta para el radiólogo, nos ayuda al diagnóstico y manejo de los pacientes, ayudando a nuestra confianza en el informe radiológico y que en muchos casos nos ayuda a evitar la realización de pruebas complementarias. Antes de terminar, pues me gustaría agradecer a todos mis compañeros del Hospital Ramón y Cajal su ayuda y muy especialmente en el resto de compañeros que participaron en la autoría de este artículo. Aquí les dejo un poco la bibliografía principal que me gustaría resaltar y muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a ti, Elena, por esta charla. La verdad, felicidades. Eh, bueno, y felicidades también por los casos que tenéis, que la verdad, algunos de ellos son bastante espectaculares, muy buenos ejemplos de todo lo que nos podemos encontrar. Bueno, al público recordaros lo que dijimos antes, podéis hacer vuestras consultas, preguntas que queréis hacerle a Elena a través del chat, pero mientras tanto tenemos contamos con la colaboración de nuestros expertos Gonzalo Tardáguila y Ramiro Méndez, que estoy seguro que van a tener muchas preguntas, pero bueno, un poquito por partir el melón, una pregunta que me parece interesante, o al menos que yo creo que todos nos hemos encontrado alguna vez. Comenta Salva, ¿cómo reaccionan los clínicos y los cirujanos ante esta tecnología? ¿Están ya acostumbrados a que les digáis cosas, dudan, no dudan, te miran con cara de ¿qué me estás contando? ¿Qué experiencia tienes tú en ese sentido? Pues bueno, de momento todavía no entienden muy bien de lo que hablamos, pero bueno, si nosotros damos confianza en nuestros informes radiológicos y luego lo confirman, pues ellos están contentos. Cada vez más, pues sí que se están dando cuenta de que hay otras imágenes, otros pues, procesos y los que tienen más interés preguntan, pero yo de momento en mi hospital también es verdad que no llevamos demasiado tiempo, todavía pues falta un poco de conocimiento. También eso influye, los que más conocimiento tienen son también aquellos a los que nosotros pues, hemos dado pues, unas charlas formativas de cara a explicarles pues, la nueva tecnología de la que disponemos y sobre todo para que puede ser útil
y que se pueden ellos también beneficiar. Sí que es interesante lo de haberles dado charlas formativas y un poco introducir el tema, aunque sea en una sesión clínica. La verdad es que es una idea interesante. No sé qué pensáis vosotros sobre ese tema, Ramiro, Gonzalo. Yo tengo una, una apreciación. Nosotros cuando pues, llevamos muchos años trabajando con este equipo y al principio nos pasaba que, claro, los clínicos están acostumbrados a que cuando abrían un TAC solo tenían una serie de imágenes o dos, si había una fase arterial y una fase venosa, y de repente se encontraban con muchas series y aquello parecía casi una resonancia, ¿no? Y se perdían un poco. Y además pasaba una cosa, que si por casualidad abrían la serie de 80 o una de las monoenergéticas bajas, son series que tienen mucho más ruido y la imagen parece más fea. Entonces venían y decían, joder, es que os habéis gastado un pastón en comprar un TAC que no paráis de decir que es maravilloso y yo las imágenes que veo son mucho más feas que las que veía al principio. Entonces nosotros sí que al principio gastamos tiempo en ponerle nombre a las series que pasábamos y que pudieran identificar las series que ellos tenían que abrir cuando lo abrían desde sus visores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la serie de mezcla, que teóricamente es la equivalente a la imagen convencional, nosotros la llamamos serie diagnóstica para que el clínico la pueda abrir directamente y vea un TAC como lo que él está acostumbrado y no le genere problemas. Y luego sí que es cierto que según van conociendo y demás, por ejemplo, nuestros urólogos, si ahora por lo que sea no hacemos un cólico nefrítico, unas piedras en el dual, nos llama y dice, oye, que no me decís de qué son las piedras. Y entonces sí que se van acostumbrando con el paso del tiempo y les acabas convenciendo. Sí, sí que es cierto que quizás los urólogos a día de hoy son los que están más acostumbrados ya a escuchar al menos el término y ya incluso, bueno, lo que dice Gonzalo, o sea, ya te llaman en plan, pero no me has calculado esto, pero entonces, ¿qué hago? Sí, y seguramente ese será el proceso un poco con el tiempo. Y comenta también, Salva, otra pregunta interesante. Mm, A día de hoy, experiencia con pacientes pediátricos o publicaciones acerca del uso en pacientes pediátricos. No sé si tienes información sobre ese tema, Elena, o si hay cosas publicadas sobre el tema. Hay poco publicado, pero sí que hay. De hecho, en la SENAM hubo una charla específica de TC espectral en pediatría en un curso que se dio. Mi experiencia es nula, dado que nosotros no tenemos pacientes pediátricos, pero sí que hay y sobre todo pues, se intenta beneficiar pues, de la menor dosis de contraste que puede tener la utilización de TCs espectrales y sobre todo pues, bueno, el no adquirir a lo mejor tantas frases en determinados casos. Entonces yo creo que en el ámbito pediátrico, aunque yo, como digo, no tengo experiencia, también puede tener múltiples aplicaciones y utilidades. Ujú. Yo ahí, en mi experiencia, vamos, yo tampoco hago pacientes pediátricos, pero sí poco hicimos los protocolos para pediatría y también depende un poco del tipo de equipo con el que manejes, ¿no? El equipo de Philips, que es un equipo basado en detector, se puede adquirir ahora, porque claro, en la pediatría te importa mucho la dosis de radiación al paciente. Y el adquirir espectral con doble energía, con 140 kilovoltios, aunque tengas 80, en principio puedes incrementar un poco la dosis al paciente. Entonces, nosotros con el equipo de General, generalmente los protocolos pediátricos los tendemos a hacer no con espectral, sino bajando mucho el kilovoltaje a 100 siempre y a veces a 80 kilovoltios, que con el tubo que tiene está sobrado para todos los pacientes. De esa forma reduces mucho la dosis de radiación. En la TC espectral de Philips ahora puedes adquirir espectral con 100 kilovoltios pico y la dosis es bastante reducida. Yo creo que es un poco diferente del equipo con que manejas. Eh, y luego también pregunta Salva, una cosa que, bueno, eh, yo creo que poco a poco con el tiempo se va a quedar, bueno, se va a normalizar. El tema de la formación de los residentes. No sé si habéis hecho alguna formación específica para los residentes, sobre todo en el momento del comienzo, me imagino que sí, pero ya en el día a día tenéis integrado en la formación de residentes el uso del espectral, ¿lo ven ya con normalidad o cómo orientáis ese, el tema de la formación? Sí, bueno, nuestros residentes pues trabajan día a día con ello. Quiere decir, si te toca un TC convencional, pues informan con el TC convencional y sin duda si tienen un TC espectral, pues le sacan el máximo partido como el resto. Pero ellos sí que están formados y saben utilizarlo. Y además saben utilizar también, como decía, tenemos distintos equipos, pues los distintos software de los diferentes equipos. Además, los residentes seguramente lo cogen con muchísima más rapidez que nosotros cuando nos ponemos una Sí. tecnología nueva. Es lo que suele pasar siempre. Pues, Que Gonzalo, al Ramiro, final no sé si tenéis... es una Perdón, cosa perdón. más, ¿no? Que
tú trabajas con ello y el residente aprende un poco por osmosis viéndote trabajar y se lo explicas igual que le enseñas a hacer una reconstrucción en 3D o que le enseñas a manejar el programa de postproceso y ellos lo asimilan como algo normal. No creo que haga falta hacer una formación específica. Ujú. Ellos, como tú dices, lo entienden a veces mejor que nosotros y son ellos los que te enseñan a ti. De si le das a Sí. este botón, además, te pasa esto. Sí, y muchas veces eso, le dan a todos los botones y te preguntan, pero ¿y este para qué sirve? Y tú lo explicas con cara de, vale. Bueno, Gonzalo, Ramiro, no sé si queríais preguntarle alguna cosa en especial a Elena o comentar Bueno, cualquier yo cosa. primero quería felicitarla, que me parece una charla estupenda, muy completa y, como tú dices, con casos muy interesantes. Y quería preguntarle un poco para aprender respecto al manejo en la vida diaria, porque también eso, introducir nuevas tecnologías a veces tienes problemas, nosotros tenemos problemas de la capacidad del PAX y un poco es para, claro, todos tenemos muchos estudios que informar para intentar que no se retrase el informe de estudios normales. Y primero, dentro de patología abdominal, si hacéis algún tipo de selección de qué pacientes en concreto se van a beneficiar más para enviarlos a TC espectral, teniendo otros equipos en los que no puedes hacer espectral, si hacéis una preselección de pacientes de qué patologías pueden beneficiarse más. Y la segunda es, ¿qué mapas espectrales enviáis al PACS o si todos los pacientes vais a la estación de trabajo a reconstruirlos un poco para agilizar los informes y comparación con previos? No sé si lo tenéis un poco estructurado el flujo de mapas y eso. Pues muy buenas preguntas, que yo creo que son las preguntas que tenemos el problema todos en nuestro día a día. Nosotros sí que es verdad que nos gustaría tener una agenda propia de espectral, pero dado el volumen de pacientes y la complejidad de la citación, pues a día de hoy no lo tenemos, pero sí que es verdad que determinados casos que hablamos con los clínicos se presentan en el comité, sí que muchas veces los seleccionamos específicamente para el espectral. Y la mayoría de los casos son aquellos en los que creemos que se pueden beneficiar. Y si no, el resto pues entra dentro de una agenda normal. Y el gran problema que tenemos, como bien dices, es la capacidad de los packs. Entonces nosotros por sistema mandamos las reconstrucciones ya del virtual sin contraste y los mapas monoenergéticos a 45 kiloelectronvoltios. Eso lo disponemos en nuestra estación de trabajo y si ya queremos hacer un postproceso del resto de mapas, pues necesitamos pues, abrir el otro sistema. Es verdad que te retrasa un poco, pero a la larga no lleva tanto tiempo. Lo que a mí sí me gustaría resaltar es que sin duda cuando se adquieren los primeros estudios y llegan los nuevos equipos, la curva de aprendizaje es un poco lenta, lleva más tiempo, esto sí que a todos me imagino que os habrá pasado, a mí me ha pasado y a mis compañeros, lleva un tiempo pues hacerse a la idea, vas analizando todos los mapas y luego ya pues vas adquiriendo experiencia y vas ya mucho más dirigido y el tiempo es mucho menor. Sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Nosotros se nos bloqueaba por completo el PACS con los datos espectrales y en principio estamos mandando en los estudios de abdomen solamente los mapas de baja energía, además de las imágenes convencionales y lo demás pues tendrás que acceder al servidor o al portal. Muchas gracias. Yo sí tenía una pregunta también para Elena, que es esto, es un poco a raíz de lo que acabas de decir, ¿no? De la curva de aprendizaje, que al principio pues, es una tecnología nueva, siempre te cuesta. No, yo me acuerdo que nosotros al principio hacíamos el basal real y luego lo comparábamos con el sin contraste virtual para ver que de verdad aquello funcionaba, porque daba crédito. Nosotros, en la mayor parte de los casos que hemos dejado de hacer la fase basal, y quería preguntarte si era un poco tu experiencia, si habéis podido eliminar del grueso de estudios, siempre hay alguna cosa específica que no necesitas, el estudio sin contraste o si lo seguís utilizando. Pues bueno, eso es es un dilema que tenemos ahora mismo en el servicio porque los que tenemos más experiencia o lo utilizamos más, pues sí que seríamos partidarios de eliminar algunas fases en determinados estudios, pero es verdad pues bueno, que hay gente que no tiene tanta experiencia y entonces pues bueno, a lo mejor no están tan de acuerdo en eliminar estas fases. Por mi parte, yo creo que conforme se vaya adquiriendo experiencia, pues indudablemente se eliminarán, que es en el fondo uno de los beneficios que tienen estos nuevos equipos. Para mí es casi el mayor beneficio que tiene, porque al final la mayor reducción de dosis que tú puedes hacer a un paciente es quitarle una fase al estudio que haces. Y yo a toda la gente que está empezando a trabajar y que está, los animo a de verdad a dejar de hacerla porque, bueno, nuestra experiencia es que el sin contraste virtual es muy fiable para valorar captación. Evidentemente, si tú quieres estudiar un nódulo adrenal, le vas a hacer un sin contraste porque es el protocolo que le tienes que hacer. Pero, por ejemplo,
las lesiones renales, nosotros nunca ya hacemos el sin contraste, lo valoramos con el dual para ver si hay captación, si es un quiste hemorrágico, y nuestra experiencia es muy buena. Y yo creo que es una cosa que podemos ofrecer a los pacientes y que realmente es un beneficio tangible para ellos. Pues yo, Gonzalo, voy a disentir contigo en este caso. Me parece bien, Ramiro. O sea, yo creo que para mí la principal ventaja del espectral es solucionar los casos indeterminados que se te presentan en la vida normal cuando estás haciendo estudios en fase portal o en fase arterial y portal. Pero los casos referidos específicamente para estudio, por ejemplo, de una lesión renal dudosa, dudosa me refiero que no para estudio de una cosa que parece un tumor renal, o para una lesión tratada con radiofrecuencia o embolización, yo esos casos sigo haciendo basal real, porque pues he visto, ¿no?, tumores papilares renales que captan muy poco y el basal virtual me confunde y casi el basal real también a veces también acabo haciendo resonancia. Bueno, o sea que yo esos casos dirigidos específicamente para una lesión focal tratada o que pueda captar poco, sigo haciendo basal real. Los demás no, o sea, pues por supuesto en un hígado con cirrosis no hago basal, en un riñón tampoco, pero es una lesión específica sí. Mi experiencia es un poco lo que tú dices, que bueno, pues, efectivamente un papilar es muy difícil a veces ver la captación y con los mapas tampoco la sueles conseguir, pero es que mi experiencia es que cuando haces el basal real, en los que tienes También hay problemas dudas. con, lo sigues teniendo y acabas haciendo una resonancia. Pero yo creo un poco que el mensaje es que es cierto que hay esos casos y es cierto que nosotros a lo mejor hay un 2 o 3% de pacientes que recitamos para hacer un basal, pero el porcentaje es tan pequeño que a nosotros nos merece la pena no hacerlo y a veces recitar al paciente que, pues como dice Ramiro, que tienes dudas porque es una lesión renal muy, muy específica o una cosa y aún así a nosotros nos compensa, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que hay casos en los que hay dudas. Hombre, quizá precisamente por eso la mayor utilidad, al menos yo en eso coincido con una cosa que decía Elena antes, bueno, y lo que acaba de decir Ramiro, eh, el- la casualidad, Sí. ese hallazgo que te sale de pronto y dices maldición. En ese momento es cuando el TC Dual, el sin contraste virtual, te puede realmente ayudar muchísimo. Pero nosotros actualmente, por ejemplo, en mi centro, estamos un poco a la par con lo que dice Ramiro. Estudios específicos que vamos a estudiar una lesión, hombre, teniendo en cuenta que el sin contraste virtual tiene un rango, qué casualidad que me ha dado justo cerca del rango, no me fío del todo. Quizás es un tema de experiencia, quizás es un tema de hacer muchos más y acostumbrarnos a la imagen, pero todavía en esos casos preferimos tener un sin contraste basal. Pero eso sí, en el momento que te encuentras ese quistecito, Sí. te haces el sin virtual y dices, bueno, ya se acabó, ya no hay que darle más vueltas, es el momento en el que te salva la vida. Dice, bueno. Y luego, Elena, yo tenía otra pregunta. Vosotros que trabajáis, y para Ramiro también, que trabajáis con distintas casas comerciales, ¿la cuantificación de yodo, cómo es vuestra experiencia? ¿Es equiparable o veis que hay mucha variación? No, mi experiencia es que hay mucha variación. De hecho, los parámetros que usamos en uno y otro equipo es distinto y los propios casas comerciales te lo dicen. De hecho, luego yo he hablado con médicos de otros centros que tienen nuestros mismos equipos y cada uno utilizamos un rango distinto. Entonces, eso es una cosa que yo creo que todavía se va a tener que trabajar mucho. Sí, efectivamente. Y eso es una limitación muy importante a la hora de estandarizar la técnica y poderla Justo. utilizar en ensayos clínicos y esto, ¿no? Eso yo creo que eso nos va a limitar bastante en ese sentido, ¿no? Pues en principio no hay más preguntas, así que creo que Elena ya te podemos dejar un poco tranquila. Sara, muchísimas gracias de todas formas, porque nos ha aclarado muchísimo el tema de la técnica y muchísimas preguntas que surgen que podemos comentar en próximos congresos, porque estoy seguro de que vamos a volver a verte con este tema. Muchas Y gracias. nada, Salva, no Sí, sé si tienes algo que... sí, nada. Bueno, primero de todo agradeceros vuestra participación. Muchas gracias, Roberto, por tu excelente moderación y muchas gracias también, Gonzalo Tardáguila y Ramiro Méndez, por vuestros comentarios. Y Elena, yo creo que ha sido maravillosa tu sesión, muy docente. La verdad es que da ganas de coger ahora mismo el artículo y volvérselo a mirar y tenerlo de referencia casi al lado de la mesa para consultar casos.
Y yo no sé si tú te das cuenta, pero nos has puesto deberes. Nos has dicho que los servicios tenemos que atrevernos y utilizar más el tag espectral y también has puesto deberes a las casas comerciales. Les has dicho, por favor, pónganse de acuerdo y estandaricen un poco ustedes todo lo que van a hacer, ¿no? No sé si tú tienes esperanza en que vamos a ser capaces de utilizar más en los diferentes servicios y que las casas comerciales se van a poner de acuerdo. ¿Cómo ves? ¿Iremos a mejor, Elena? ¿Tú qué piensas? Ojalá, ojalá, pero bueno, parece un poco utópico, ¿no? Pero bueno, ojalá, también hay milagros, o sea que... Muy bien, seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que con vuestro entusiasmo y vuestro apostolado seguro que vamos adelante. Y nada, contamos con todos vosotros para más sesiones. Muchas gracias. Y simplemente comentaros que mañana tenemos la sesión del doctor Paul Picard de Girona que nos va a hablar de osteomielitis aguda hematógena en pediatría. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, Elena. Gracias, Roberto. Gracias, Remiro. Gracias, Gonzalo. Gracias, Dani. Venga, buen día. Muchas Nos gracias. vemos. Un Hasta Buen saludo. luego. día, hasta Adeu. luego. Buen día, hasta luego.